Bien, vamos a continuar con la tercera parte de esta enseñanza acerca de las crisis. Quiero hacer una pequeña remembranza. Mencionábamos en un principio que hay tres clases de personas: las que hacen que las cosas pasen, las que no hacen nada y las que llegan corriendo y dicen ¿qué pasó? También hacemos referencia a tres clases de personas: los que se quedan en la zona de salvación, los que se quedan en la zona de comodidad y los que se van a la zona de riesgo. ¿Qué clase de persona es usted? Mencionábamos que la crisis es importante que nosotros tengamos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mencionábamos en la cápsula anterior que un ejemplo en la Biblia es el caso de Isaac, que fue engañado por su hijo Jacob en los 5 sentidos. Y mencionábamos también el libro de Marcos, donde estudiábamos cuando el Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos que fueran a la otra orilla, mientras Él se quedaba despedido de la multitud, y cómo Él después los alcanza caminando sobre el mar. Mencionábamos ahí que en ese pasaje se encuentran esos tres tipos de personas. Ahora yo quiero llevarlos al libro de 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. Y aquí quiero referirme a la actitud que tuvo el pueblo de Israel y la actitud que tuvo David. En ese entonces todavía no era rey de Israel. Dice así la palabra de Dios, 1 Samuel 17, 23. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras las cuales oyó David. Todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. A veces las crisis nos dan miedo. Los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a este hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel, y sucederá que al que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a su casa paterna en Israel. Cosa curiosa, pero también mencionábamos en las cápsulas anteriores que cuando el Señor trata a los siervos de Dios, muchas veces son tratados cuando menos en 3 áreas: la familia, la economía y en la salud. Y en este pasaje le dicen a David: ya oíste ese paladín, dice que aquel que lo venza le van a dar 3 cosas: que le van a dar riqueza, le van a dar a la hija, y dice que le resolverá todos los asuntos familiares. Era una muy buena oportunidad para salir de la pobreza. La crisis, tú sabes cómo la enfrentas. Una crisis te puede llevar al siguiente nivel, o una crisis te puede estancar y quedarte ahí. Vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer? Hay una situación, hay unos que huyen, y unos deciden irse a otra iglesia. Hay quienes otros deciden dejar a la casa paterna, cuando la realidad es que necesitamos aprender a permanecer en nuestra casa paterna. Necesitamos aprender a permanecer confiados en el Señor. Vamos a seguir leyendo. El versículo que sigue dice, versículo 26. David habló a los que estaban junto a él y preguntó: ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es este filisteo circunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Dice, la gente le respondió la misma palabra diciendo: así se hará al hombre que lo venza. El pasaje sigue hasta el versículo 47. Yo solamente quiero hacer una reflexión en esta cápsula de 10 minutos. Quiero hacer una reflexión. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis? Y en este pasaje de David y Goliat encontramos que David enfrentó la crisis de varias formas. Número 1. Primero, hay que enterarse de cuál es el reto, el reto del rey. Uno tiene que enterarse cuál es lo que hay que desafiar o que hay que enfrentar. No hay que irse nada más, como decimos los mexicanos, al ahí se va. Uno tiene que saber a qué nos estamos enfrentando y qué actitud voy a tener ante ello. Si ustedes pueden ver, todo un ejército estaba en su zona de seguridad. Un ejército estaba en la línea, decidió quedarse en la línea y no enfrentar a Goliat. Pero había quienes estaban dispuestos a ir a la zona de riesgo, como fue el caso de David, que estuvo dispuesto a enfrentarse a Goliat. Pero antes de enfrentarse, primero preguntó:
¿qué se le va a dar al que venza a semejante hombre que está desafiando a los escuadrones de Dios? Entonces hay que enterarse del reto del rey, no es nada más ir por ir. Número, hay que enfrentar la crisis. Uno tiene que saber a qué me estoy enfrentando. Es un problema económico, es un problema familiar, cualquier cosa que sea, uno tiene que saber a qué se está uno enfrentando. En el versículo 28 dice, de este pasaje, dice así: Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó: ¿por qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. Uno tiene que darse cuenta que va uno a tener enemigos, aún de su propia familia, que te van a querer desalentar, que van a querer desanimarte. Por eso yo les explicaba en la cápsula anterior que una persona que está animada, está segura en quien ha creído, difícilmente puede retroceder hacia atrás. Pero una persona que se desanima es porque quizás nunca estuvo animada. Entonces uno tiene que darse cuenta qué es lo que realmente yo quiero. Yo debo saber quién soy, es lo que es muy importante. Tengo que tener identidad. Así venga un Eliab a desanimarme, yo debo de saber quién soy. Y lo que somos hijos de Dios. Vamos, también una de las terceras cosas que tengo que saber en medio de una crisis es que debo saber por qué vamos a pelear. Tenemos que saber cuál es el problema y saber por qué vamos a pelear. Es un problema económico, es un problema de salud, es un problema de familiar. Uno tiene que saber y discernir. Por eso es importante tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal para poder enfrentar la crisis. Número 4, aquí quiero leerles el versículo 32. Dice el versículo 32: Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Es importante estar consciente de que uno va a pelear. Y en la pelea puede haber heridos. En la pelea puede haber situaciones difíciles. Entonces uno hay que saber los riesgos. Uno sabe que va a pelear. Uno tiene que saber de qué es uno capaz y de qué no es uno capaz. ¿Se acuerdan ustedes aquel Juan el Bautista? Le preguntaron: dinos tú quién eres. ¿Y eres acaso el Mesías? Dijo: no lo soy. ¿Eres acaso Jeremías? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Soy uno que predica en el desierto. Saber quién soy y quién no soy es importante en los tiempos de crisis, porque tampoco estamos hablando de héroes o heroínas que quedan tiradas en el campo. Vamos a otro punto, versículo 33, estamos acabando. Saúl dijo a Saúl: tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, ahí quienes el número 5, debes estar consciente de lo que puedes y de lo que no puedes. Aunque la gente venga a desanimarte, tú debes estar animado en Cristo Jesús. Tú sabes en quién has confiado, sabes en quién has confiado. Número 6, versículo 39, dice así: luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas. Yo no debo usar nada que no sea algo que yo sepa usar. Porque si yo quiero meterme con los sistemas de otras iglesias o con los modelos de otras personas, va a ser difícil que yo logre salir adelante. Debo hacerlo como Dios me entrenó, como Dios me ha enseñado. Por eso es importante capacitarnos, por eso es importante también habilitarnos. Y número 7, versículo 41, dice así: el filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David con sus dioses. También el filisteo dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí una espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado.
el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza, daré hoy todos los cadáveres del ejército filisteo, las aves del cielo y a los animales del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Una última cosa, tienes que saber usar la palabra de Dios. Tienes que enfrentarte con palabras. Antes de hacer guerra tienes que enfrentarte con palabras. Por eso es importante que conozcas la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que enfrentes la crisis con victoria.